Libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 28. Y la bendita palabra de Dios dice así: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Muy bien, mis hermanos, pues el domingo pasado platicábamos sobre un tema, empezamos a platicar sobre una de las características que son los negocios del Padre, ¿no? Y vemos que para estar en cualquier negocio del Padre, en cualquier negocio secular, necesitamos ciertas características. Y pues vaya, una de ellas platicábamos que era el carácter, ¿no? Platicábamos un poco del temperamento, platicábamos más grande enfoque a la cuestión del carácter con respecto al sacerdote Elí. Una persona que, como todos lo sabemos, fue una persona privilegiada, gozó de los máximos beneficios civiles, religiosos, humanistas, ¿verdad? Dentro del pueblo de Israel. Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros no aprovechamos? ¿Qué pasa cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos da? La posición que Dios nos da, pues puede nuestra vida acabar en una tragedia, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice: al que Dios le da más, se le demandará más. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado de que todo lo poquito o lo mucho que nosotros creemos que Dios nos dio, es algo muy importante que lo explotemos, es algo que pongamos lo mejor de nosotros. Si Dios nos puso a hacer algo, por simple que parezca, hagámoslo lo mejor, ¿sí? Yo les comentaba, ¿quién de todos se considera ya débil físicamente? ¿Quién de nosotros se considera, digamos, ya un anciano? Yo creo que nadie, y menos si estuviera ahorita el mismo Cristo o nosotros estuviéramos en su presencia. Créanme que nadie diría: no, Jesucristo, estamos viejitos, aquí ya no. Veamos siempre en el mundo espiritual cuando estemos delante del Padre, ¿no? Entonces vemos que el carácter fue algo que en el sacerdote Elí le afectó toda su vida. Ahora, el profeta Elí tuvo una característica, como tres características que ya lo platicamos: que amaba a Dios, era sacerdote, conocía la doctrina, conocía todo lo del real sacerdocio de aquel entonces, amaba mucho, tenía una gran pasión por el arca del pacto. Lo hemos visto que cuando sus hijos murieron, ¿verdad? Cuando supo que habían derrotado al pueblo de Israel, pues no le dio tanta importancia hasta cuando le dijeron que el arca había sido robada. Fue ahí que cuando dijo: el arca fue robada, cayó, se desvaneció, se desnucó y murió. Entonces vemos que tenía un gran amor, una gran impresión por el arca del pacto. Pero la tercera característica del sacerdote Elí fue que no tuvo el carácter suficiente para poder ordenar a sus hijos en su ministerio sacerdotal que ellos presentaban. Entonces vemos que uno puede decir: bueno, mientras pase en esa familia y no nos toque a nosotros, pues bueno, gloria a Dios, podríamos decir, ¿no? Pero llega un punto que cuando uno permite, digamos que el líder, padre de familia, el que está dirigiendo algo, permite fallas constantemente, no nada más engloba al círculo de trabajadores, al círculo de equipo, al círculo de personas que trabajan en el proyecto, sino enfoca ahora a terceros, gente que todavía ni siquiera nace en el Señor, puede salir afectada. Cuando veíamos en este versículo que Jehová le manda una profecía a Elí a través de un profeta, le dice: no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas, fíjense bien, entre todas las tribus de Israel. Acuérdense de lo que platicábamos. Elí tenía una característica de manera súper especial, porque en primera era del linaje de los levitas, pero no todos los levitas podían estar en el sacerdocio, en el lugar santísimo, sino todos los que tenían sangre directa de Aarón. Dice: yo le escogí por mi sacerdote dentro de las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando Dios
en la vida natural, en la vida espiritual, nos da muchas bendiciones, nos da una obra en que trabajar, un ministerio en el cual servir, nos da talentos, nos da dones. ¿Y qué pasa, mis hermanos? ¿Usted sabe qué pasa cuando de repente llega la palabra de Dios y de repente nos diga, ¿sabes qué? De lo que yo te di, ahora te lo voy a quitar. Eso es algo tremendo, es algo terrible, porque yo a veces he llegado a pensar, Dios mío, podré tener todo o podré tener nada, pero a ti en especial el no tenerte puede significar a mí pues la muerte en vida, ¿no? Entonces, imagínense, mis hermanos, que recibieron una noticia así, que yo te di esto, yo te di el ministerio, yo te di esos talentos, yo te di esos dones, yo te di esas capacidades, yo te di eso, y que de repente, a lo mejor y Dios no nos va a mandar a alguien que nos diga, pues ahora ya no, pero de repente vamos a empezar que las cosas se van, que las cosas desaparecen, que las cosas empiezan a echarse para abajo, que el negocio que emprendimos no está funcionando. Entonces vemos que de nosotros debemos que cuidar mucho eso. Ahora, eso platicábamos la vez pasada, pero el día de hoy, mis hermanos, quiero platicarles cuando afectamos a terceros en nuestro carácter. Es algo muy importante. El mismo sacerdote Elí, el mismo, nos da claro ejemplo de cómo podemos afectar a terceros, incluso gente que aún ni siquiera ha nacido, es afectada por todo nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Sin embargo, vamos a retomar ciertos puntos, mis hermanos. Le voy a pedir de favor a Natsu que me ayude a buscar 2 Corintios 4:16 mientras yo sigo platicando aquí. Y fíjense muy bien, mis hermanos, ya platicábamos que Elí tenía un carácter débil, dejaba los errores, o sea, pasaba por alto los errores de sus 2 hijos. Pero fíjense muy bien, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 22, y en el versículo 23, fíjense cómo Elí reprende a sus hijos, fíjense muy bien. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Aquí está hablando de Elí a sus hijos, ¿sale? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo, de todo este pueblo, vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Entonces fíjense muy bien, mis hermanos, cuando de repente él siente una conciencia por regañarlos, su regañada solamente fue una palabra. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué no ven que la gente habla mal? En realidad vemos que la pasividad de Elí fue algo que lo llevó a hundirse a él en su ministerio y a destruir toda su familia y todo su ministerio. Entonces, mis hermanos, pero ¿qué hizo? ¿Qué características tenía Elí que hacía que fuera muy pasivo? Debemos que entender el contorno donde él se desenvolvía, su edad, todo, para ver por qué él era así, ¿sale? Pero fíjense muy bien, si quieren no lo busquen, lo voy a ir platicando rápidamente. Y dice 1 Samuel 2:22, dice, Elí era viejo, ya era una persona anciana. Cuando se empezó a desenvolver todo este escenario, él ya tenía aproximadamente 98, 97 años aproximadamente. Entonces vemos que cuántos ustedes saben el proceso de envejecimiento, cuántas veces nos dicen, es que ya no puedo, es que ya no pienso como antes, es que ya no aguardo la memoria como antes. Hay un proceso de degeneración celular que permite que las capacidades cada vez vayan disminuyendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces vemos que Elí, una de sus características era una persona ya anciana. Pero les voy a pedir de favor que leamos lo que dice 2 Corintios 4:16. Fíjense muy bien. 2 Corintios 4:16. Esto es muy importante para las personas que, no, es que ya no es mi tiempo, ya se me pasó, ya no creo poder. Fíjense muy bien, 2 Corintios 4:16. Fíjense bien, por tanto no desmayamos, antes aunque este cuerpo exterior, fíjense muy bien, este cuerpo exterior se va desgastando,
el interior, no obstante, se renueva día en día. Mis hermanos, el proceso de la vejez natural, el proceso de la vejez biológica, la edad, el que se vaya disminuyendo mi memoria, que vaya disminuyendo mis capacidades físicas, mis capacidades tal vez emocionales, eso no nos va a quitar responsabilidad, no nos va a quitar culpa delante de Dios de todo lo malo que hagamos. Si Dios nos puso un ministerio, bendito sea Dios, gloria a Dios, porque no escogió a otros, sino nos escogió a nosotros para poder servirle. Elí había escogido, él ni yo creo ni siquiera escogió, Dios lo eligió desde la eternidad para que formara a esa mujer. Él a pesar de que tenía el real sacerdocio, que en algún tiempo veía la presencia de Dios, tenía visiones probablemente cuando era mucho más joven, vemos que cuando a alguien se le presenta con algo, con una necesidad, vemos que él discierne de una manera equivocada y sobre todo juzga de manera equivocada. Discernió su carnalidad. Exactamente. La visión espiritual. Exactamente, seguramente veía siempre a sus hijos así llegando al templo, ¿verdad? Cayéndose de tomar tanto vino y dijo, no, pues esta es otra, ¿verdad? Igual que mis hijos. Pero no, mis hermanos, es algo muy importante que la visión física, la visión, la edad, no debe ser un impedimento para que nosotros podamos avanzar en las cosas de Dios, ¿sí? Otra de las características es de que Elí tenía problemas para oír. Y bueno, fíjense muy bien, pero cuando vemos nosotros acá en 2 de Samuel, versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Entonces sí oía, pero lo que le convenía al buen Elí, ¿verdad? Pero aquí hay algo curioso, mis hermanos. Si yo estoy aquí, si yo estoy en mi casa, si yo estoy descansando, yo no voy a oír probablemente lo que la gente hace allá afuera. Si hay gritos, pues Dios los bendiga. Pero imagínense oír todo lo que los hijos hacían, era porque la gente venía, oye, ¿ya viste lo que está haciendo tus hijos? Seguramente no oía, pero le venían a decir todo. Y el problema es que él no reaccionaba. Cuando nosotros analizamos su regaño, decían, no, mijitos, ¿no ven que lo que ustedes están haciendo es malo? Vean acá, aquí lo dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. O sea, le interesaba la fama, le interesaba lo que dijeran de ellos, ¿sí? No le importaba dónde van a estar la eternidad sus hijos. Y vemos la reprenda que le da, no es, mire, si yo buscara fama, pues cuántas bailarinas, artistas, vemos que hacen dietas rudas y ejercicios, se esfuerzan hasta conseguir algo que las pone en el lugar. Pero aquí no, nada más con un regaño quería transformar su fama que él había desarrollado. Entonces vemos, mis hermanos, que a veces hay que ser enérgicos. Cuando Jehová le dice a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Cuando lo llama 3 veces y le dice, te voy a mostrar lo que voy a hacer a Israel, o le voy a hacer a Elí, le dijo, porque no le estorbó a sus hijos, voy a actuar contra él. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que a los hijos hay que estorbarlos. A mí en una ocasión un familiar me decía, ay, hijo, ya no puedo con tu familiar, ¿no? Ya no puedo. Y le digo, tía, no, mira, tía, la verdad no hay nada como estorbarlos. Y le digo, mira, es mejor que... Le digo, ¿tú qué haces cuando te dice que va a ir a una fiesta? Pues que Dios te bendiga, tía. O sea, Dios no va a estar en un antro. Por más que le des tu bendición, Él no va a estar en un antro. Su Espíritu Santo no va a estar ahí. Si Dios te manda a predicarle a alguien, le ve por él, eso claro, porque vas respaldado, vas resguardado. Pero, hijo, Dios te bendiga y vete al antro. Jamás, eso no pasa. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que normalmente Elí no le estorbó a sus hijos. Entonces yo le dije, mira, tía, si lo que tienes que hacer no le estorbas, ni siquiera lo confrontas, nada, mira, tía, estórbale, ponle castigos, ponle sanciones, negocia con él, pero estórbale, no dejes que Dios te bendiga, hijo, pues tú ya eres grande, tú ya ganas tu dinero. No, mientras viva en tu casa deben de poner autoridad los padres. Eso también yo también lo veo mucho en la consulta nutricional. Seguido llegan mamás
¿Qué dicen? Doctor, vengo a poner a este bebé a dieta, y el bebé tiene un 80 y tiene 15 años, ¿no? Y gordito, ¿no? Y le digo, mire, aquí hay dos cosas. Si yo le pongo, si usted quiere invertir en su salud, probablemente lo que va a pasar es que va a desperdiciar su dinero. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes niños que normalmente se ponen a dieta, la mamá termina dándoles todo lo que el niño quiere. Y los veo, ¿y cómo estás, amiguito, amigote? ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo hiciste la dieta? Bien. Suben 1 kilo, 2 kilos de peso. Y dices, bueno, ¿por qué? La mamá es la que terminó dándole el chocolate, la tortilla, y el niño no hizo la dieta, y es pérdida de dinero para ellas, ¿no? Para la gente. Entonces, mis hermanos, llega un punto que deben tener una autoridad importante. Mientras vivan en casa, tiene que ser una autoridad radical, estorbarles, porque un día, acuérdense, vamos a estar delante de Dios, y ahí sí nada de que, pues es que ya tenía su dinero, ya era grandecito. No. Tiene que ser algo muy radical. Otra característica de Samuel es de que, bueno, hablaba a la ligera. Veíamos que con Ana le dijo ebria cuando estaba adorando a Dios con sus lágrimas, ¿sí me explico? Estaba suplicando, estaba derramando su corazón a Dios, y que de repente te digan, es que estás ebria, ¿cuándo vas a dejar el alcohol? Digo, Dios mío, ¿no? A todos nos puede pasar tal vez, pero ya cuando está uno en la mira ya no se ve bueno esto, ¿no? Entonces fíjense muy bien, otra de las características es de que, como lo vemos, Elí carecía de carácter y autoridad. En los versículos siguientes, en el capítulo 2, versículos 25, fíjense muy bien lo que dice Elí a sus hijos. Además de que dicen, ya no hagan eso porque tienen mala fama, fíjense muy bien. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y fíjense muy bien, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había ya resuelto hacerlos morir. Entonces fíjense muy bien, hay varias características aquí, mis hermanos. El regaño no fue fue con intención, pero no fue de la manera correcta. Otra de las características es que ya fue demasiado tarde, ya cuando los niños ya son rebeldes, ya cuando los niños toman decisiones, ya cuando muchas de las personas son autosuficientes y tomamos por loco a nuestras autoridades, a nuestros papás, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que a tiempo frenemos, a tiempo estorbemos a los hijos, y no me refiero a los hijos, digo, pues yo no tengo hijos todavía, pero probablemente a nuestros frutos. No permitamos que nuestros frutos prosigan como van. No permitamos que lo que Dios nos da vaya tomando un rumbo malo, sino esforcémonos, tengamos ese carácter, ese valor para poder traer rectitud a esto, a lo que Dios nos ha dado. Porque eso sería para mí en verdad verdaderamente triste, que me dijera, yo había considerado que me servirías y tus talentos y tus dones, y de repente me diga, y voy a levantar a otro ministro que sea honesto, fiel y leal a mi corazón. Ese día yo me muero. Estar pobre pero sin Dios es como que lo peor que nos pueda pasar, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que ser más enérgicos en todo lo que hagamos. Y bueno, algo muy importante es que ministraba la presencia de Dios. Recordemos que en la administración compartimos, transferimos lo que nosotros tenemos. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que así como estaban los sacerdotes, pues así estaba también el pueblo de Israel, ¿no? Para avanzar un poco más rápido, algo bien importante, mis hermanos, que ahora hablemos brevemente de lo que son los hijos de Elí. En los hijos de Elí viene en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Fíjense muy bien lo que dice la palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían respeto por la palabra de Dios, no tenían respeto por el lugar santísimo. Estudiando libros de estudio bíblico, vemos que a veces la palabra impía, la gente impía, se asocia a Belial. Belial es el nombre de un dios de antes de Cristo, que se asocia a Satanás. Entonces imagínense, a tal grado asociaban a los hijos de Elí con actitudes, aunque eran sacerdotes de Dios, supuestamente, su comportamiento era como de Belial. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, de que debemos ser estrictos en el tema de que no debemos pisotear lo que Dios ya nos dio, lo que Dios ya nos mandó. Tenemos que ser algo bien importante.
Número 2 es que no tenían conocimiento de Jehová. En ese mismo versículo, yo les platicaba la vez pasada, a mí me parece raro que como el conocimiento, si su padre los educó para saber cómo hay que cortar, cómo hay que ministrar, los educó y sobre todo sabían a qué Dios presentaba en las ofrendas. Pero este conocimiento no se refiere a un conocimiento doctrinal, un conocimiento de que, mira, ya me sé la Biblia, ya la he leído tantas veces, ya predico tanto. No, mis hermanos. Aquí el conocimiento que les hizo falta es el conocimiento del temor a Jehová. Muy importante, mi hermano. Algo que a mí he meditado en estos días es efectivamente sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Será bueno que aprendamos mucho, que nos aprendamos de versículos de la Biblia. Será bueno que sepamos tanto, que prediquemos con elocuencia. Yo creo que sí, son herramientas que Dios proporciona. Pero algo muy importante, y Natsun ayer me compartió un testimonio de un hermano, un misionero, que decía, no sabe leer ni escribir, o al menos de leer no sabe, pero la Biblia se la domina súper bien. Cada semana hacen ayunos y veladas, y hay una iglesia de 200 gentes en la sierra, y dices, wow, sin capacitación, sin estudios, sin niveles académicos, wow, tienen una gran capacidad de ministrar la presencia de Dios. A mí me preocupa la gente que estudia y que no se mete con el Señor. A mí me preocupa, porque después platicar con ellos se vuelve un problema. Eso a mí me preocupa. Porque no, pero mira, tú quieres hacer esto, y mira, aquí la palabra de Dios dice esto. Dices, Dios mío, ¿hasta cuándo va a terminar esta discusión? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? O sea, te quise yo compartir algo y terminé discutiendo. Dios mío, eso me ha pasado en esta semana, me ha pasado a mí, ¿no? Que empiezo a hablar con un familiar, un amigo, algo, y te empiezan a decir cosas, y son hijos, bueno, son cristianos, son gente que ha nacido en una cuna cristiana y que después de que tienen 40, 50 años, sí discuten la palabra de Dios. ¿Sí? En lugar que compartan lo que Dios ha hecho en sus vidas, solamente se dedican a discutirla. No, pero es que el Sanedrín y esto, hijo, y es que, Dios mío, o sea, prefiero decir, ¿sabes qué? Aquí ahí muere y ahí nos vemos, ¿no? Porque en realidad discutir, y luego por teléfono, o sea, imagínense. Entonces es algo bien interesante y triste a la vez. Entonces tenemos que cuidar que nuestro conocimiento esté cimentado, mis hermanos, en buena tierra, porque si crece ese conocimiento de piedras y tabiques, créame que sí va a florecer algo, la cizaña, y para quitarla está cañón, ¿no? Y puede vivir más que cualquier otra planta. No podemos sembrar una flor en una piedra, pero sí crece una cizaña en la piedra y la puede partir. Entonces vemos que el conocimiento fuera de un contexto de Dios es peligroso, mis hermanos. Entonces yo los invito a que consagrémonos en Dios, a que no tomemos en vano lo que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos dio. Y bueno, la última característica de sus hijos, dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote, y el sacerdote mientras se cocía la carne. Fíjense muy bien, mis hermanos, cuidémonos de la costumbre. Cuidémonos de la costumbre, porque cuando se haga costumbre lo que hagamos aquí, ese día ya bailamos. ¿Por qué? Porque vamos a creer que todo lo que hacemos mal está bien, todo lo que la posición, el lugar, ahora vamos a pensar que es por gloria de nosotros, por fuerza de nosotros, y Dios nos libre de pensar en eso. Todo lo que Dios nos ha dado, la bendición de vivir, la bendición de conocernos, de poder respirar, de poder descansar, de que no nos falta nada, todo ha sido gracias a Dios. Entonces evitemos de que todo esto caiga en una costumbre. Pero bueno, ya para terminar y pasar con el siguiente tema, hay algo, esto es lo más triste, mis hermanos, lo más triste de esta predicación, que yo espero que les sirva de enseñanza. Ahora fíjense muy bien, mis hermanos, ¿qué pasa? Ustedes recuerden que cuando Elí se enteró que, oye, mataron a tus hijos, bueno, pues fíjense bien, no lo busquen, pero hay algo curioso, ¿no? No le dolió tanto. No le dolió, exactamente. Miren, en el capítulo 3, versículo 18, cuando Samuel le dice, no, es que Jehová me dijo que te va a pasar esto y tus hijos, ¿saben qué fue lo que dijo Elí? Que Jehová haga como le plazca. Y dices, Dios mío, o sea,
¿Cuántas veces en la Biblia no hemos visto a gente de poder que conoce a Dios que puede cambiar juicios de Sodoma y Gomorra? Recuérdenme el rey que dijo y vino el profeta Ezequiel enfermo de muerte. ¿Y cómo va ese versículo? Recuérdenme. El profeta Ezequiel o Ezequías enfermo de muerte. Ezequías, ¿no? Decía Ezequías enfermo de muerte y vino el profeta. Bueno, el chiste es que él lloró cuando Jehová le dijo, mira, vas a morir. Él lloró y dijo, ¿qué no te acuerdas de todo lo que he hecho? Y dice la palabra de Dios que inmediatamente se regresó y le dijo, te daré más tiempo de vida, ¿sí? Aquí Elí no reclamó nada, no exigió nada. En su pasividad él dijo que Jehová haga lo que le parezca. Para toda la tierra, para dar una señal. Sí, Dios mío. Entonces fíjense, mis hermanos, a veces tomamos versículos de que Jehová haga lo que bien le parezca. Oye, pero nosotros podemos abrir, lo voy a decir. Nosotros podemos abrir mares, nosotros podemos resucitar muertos. ¿Por qué casarnos con esta frase de que Dios haga lo que le plazca cuando Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado discernimiento? Ojo, la palabra de Dios dice, si vas a poner a alguien en una autoridad, en un papel importante, que no sea neófito. Porque si no va a querer abrir acá el charco de agua y va a querer hacer cosas aquí. No, tiene que ser con una madurez respaldado por Dios, ¿no? Sí, hermano. Tenemos a Moisés cuando Dios ya había determinado que iba a destruir al pueblo por el día. Y dijo, no, Señor, no lo hagas, es tú el juicio de Dios, claro. Claro, el mismo Moisés dijo, ya este pueblo ya me cansé y ya lo voy a destruir. ¿Y qué dijo Moisés? Pero si es tu pueblo, no lo hagas, porque van a decir las naciones de que pues ¿para qué te lo sacaron? Para matarlo. Y ahí fue cuando le cambiaron el plan a Dios. Entonces vemos aquí que cuando uno dice haga lo que bien le parece, Elí bien obediente, bien siervo, Dios mío, o sea, creo yo que tenemos más valor para decirle a Dios, Dios mío, si es de ti que no tomar esta copa, que sea así, pero si es tu voluntad, adelante, ¿no? Pero aquí ni siquiera dijo eso. Si es tu voluntad o si es que pase esta copa de mí, adelante, ni siquiera. O sea, sus hijos como que, pues mira, ya he escuchado tanto, he visto tanto, que dice, mejor me quedo ciego, no oigo, palo me vuelvo, ¿no? Entonces aquí es algo muy importante, mis hermanos, porque cuando uno no se mete a las cosas de Dios, cuando la autoridad no se mete, cuando los padres no controlan a su familia, cuando los dueños de negocio no se meten a su proyecto a pasión, van a hacer algo o va a surgir algo que se llama un lugar sin gloria. Un lugar sin gloria lo describe en el mismo libro, capítulo 4, versículo 12. Todo ese capítulo, ¿se acuerdan que yo les había dejado de tarea que leyeran los primeros 4 libros de Primera de Samuel? Fíjense muy bien, el título en el que viene en la Reina Valera 1960 dice muerte de Elí y nacimiento de Icabod. Icabod, cuando nosotros buscamos, entendemos el significado, dice porque ha traspasado la gloria de Dios. Eso es lo que significa que la gloria de Dios ha ido de un lugar a otro. Que ya no somos, ya todo lo que hacemos es sin gloria, ya no tenemos, ahora sí como dicen, ni fama ni gloria, ¿verdad? Y eso es algo muy triste porque como lo decía en el versículo, en el primero que platicábamos, dice, no me manifesté yo en la casa de tu padre para que fueras mi sacerdote, para que de todos los levitas yo te eligiera a ti, para que escogieras lo mejor de las ofrendas, y que de repente por tu mal carácter, por nuestro mal carácter, de repente nos quedemos sin gloria. Todo lo que hagamos, pues pudiera ser obras muertas, ¿verdad? Porque ya a Dios ya no le agrada eso, ya Dios no lo respalda. Pero veamos qué pasa, mis hermanos. Fíjense muy bien. 2 cosas bien importantes. La primera cosa es que Elí, cuando se enteró que sus hijos murieron, no le pasó nada, así como que bueno, pues ni modo. Cuando se enteró que los filisteos habían matado a 3,000, 4,000 hombres, pues bueno, pues es una guerra, ¿verdad? Pero cuando dijo, ¿saben qué? Se robaron o tomaron el arca del pacto, dice que se desvaneció, se desmayó, ¿verdad? Y se desnucó, murió. ¿Saben lo que representa estar sin la gloria de Dios? Ellos sabían lo que es estar en la gloria de Dios. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha levantado de alcoholismo, drogadicción, fornicación, de una vida perversa?
¿A cuántos de ustedes? ¿A cuántos de nosotros? Yo a todos. Entonces imagínense conocer a Dios, estar en su lugar santo, estar en su presencia, poder servirle, poder aspirar a estar delante de Él con Él toda la eternidad, sentir su presencia y de repente que ahora digan, ¿sabes qué? Sin gloria, o sea, sin el arca, sin la presencia de Dios, eso es la muerte, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien, ese es el primer caso, buscar la gloria de Dios es bien importante y no perderla, ¿sí? Porque así como ya vemos que la gloria de Dios se da, también se pierde, ¿sí? La salvación se da y también se pierde. Por eso la palabra de Dios dice, cuídenla con temor y temblor la salvación, en mi presencia y en mi ausencia. Ahora, fíjense, otro ejemplo es la nuera de la mujer de Finés o Fineas. En diferentes Biblias escritos dicen Finés o Fineas. Pero fíjense muy bien lo que dice. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, estaba embarazada, cercana al alumbramiento. En los libros de Josefo dice que esta mujer, ¿cómo se llama? Bueno, la nuera, estaba en el mes séptimo del embarazo, entonces el bebé estaba en un gran riesgo de morir al nacer. No había incubadoras, entonces hubiera muerto. Pero fíjense muy bien, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Aquí sí le da el orden de importancia. Con Elí dijo, mira, murieron 4,000, murieron tus hijos y murieron el arca. Se murió hasta que cayó el arca, ¿sí me explico? Pero aquí le está dando ahora el sentido al revés, viceversa. Salud. Dice, oyendo el rumor que el arca había sido tomada y muertos sus suegros y su marido, se inclinó y dio a luz. ¿Qué quiere decir? Que fue tanto el estrés, fue tanta la preocupación, que inmediatamente los labores de parto, todo, ¡pum!, empezaron a activarse. Pero fíjense muy bien, y al tiempo que moría, ella estaba muriendo, probablemente desangrada, probablemente de dolor, ¿no? Muchas cosas. Le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo, ¿sí? Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Fíjense muy bien, para las que tienen mamás que tienen hijos, ¿hay algo más hermoso en su vida que un hijo? Aparte de su familia y todo, pero ¿hay algo más hermoso, algo por el cual dar la vida? Sabemos que por Dios, amén, pero humanamente hay algo más por el cual dar la vida que valga la pena, los hijos. Pero aquí ella no le importó su hijo, porque cuando ella se enteró que la gloria de Dios había ido, dijo, si la gloria de Dios no está conmigo, todo va a ser terrible en esto. Y fíjense muy bien, mas ella no respondió ni se dio por enterada, y llamó al niño Icabod, ¿sí?, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Veamos algo importante, mis hermanos, que nosotros podemos tener el espíritu de Icabod en nuestra familia, podemos tener el espíritu de Icabod en las iglesias, podemos tener el espíritu de Icabod en nuestros negocios. Mis hermanos, debemos que tener un cambio porque nosotros podemos estar trabajo, pero sin la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que Icabod nació y la nuera de Finés dice, es que traspasada fue la gloria de Dios y se va a llamar Icabod, ya la gloria de eso nada más había sido la señal. O sea, la señal de que la gloria de Dios ya se había ido, esa fue la señal. La gloria de Dios ya se había ido desde antes, ¿sí? Ya se había ido desde antes. Ahora, ¿por qué? Porque ya habían matado a los hijos, a los profetas, a los hijos de Elí, ya habían matado a 4,000 personas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, y después hubo una segunda etapa de esa guerra y hubo una muerte de 30,000 hombres del pueblo de Israel. Entonces, veamos que hay mortandad, no muerte tal vez física, pero muerte espiritual, no levantan, no se activan, no esto, no el otro, voy para abajo y la depre y esto. Entonces, hay que tener en cuenta que el espíritu de Icabod puede estar en cualquier parte de nuestra vida, en la cuestión profesional, en la cuestión académica, en todo. Entonces debemos de tener en cuenta de que nuestro carácter es el que condiciona todo, es el que condiciona que yo permita que los demás estén mal, los demás engendran gente que está mal, y al punto, aquel que todavía ni nace es el que pagó las consecuencias. Porque imagínense que alguien le ponga a su hijo a Icabod, niño sin gloria. No, Dios nos libre de poner Icabod a los hijos, que hay un Icabod en el mundo.
pero sí lo hay, el Espíritu sí está. Ahora fíjense muy bien, 3 características que nos dice que el Espíritu de Icabod está en la vida de nosotros. 3 características. Número 1, fíjense muy bien. Vamos a capítulo 4, versículo 2 del mismo libro. Y dice, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Aquí vemos que hubo 4,000 hombres que en la primera etapa de la batalla murieron. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Aquí el punto muy importante. Aquí Israel ya sabía que andaba mal delante de Jehová. O si no sabía, se hacía. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué nos ha herido? ¿Por qué? ¿A poco soy muy santo para que me tenga así en un altar el mismo Dios? No. Pero aquí vemos que ellos sabían que eso había sido algo de Dios, esa prueba, ese juicio. Dice, porque no nos ha herido hoy delante de los filisteos. Fíjense muy bien, mis hermanos, aquí es algo muy importante. Dice, traigamos a nosotros de Silo. Algo muy importante, que Silo era un lugar donde estaba Elí, donde se encontraba el arca del pacto. Pero la guerra de los filisteos fue en Ebenezer. Fue a unos kilómetros de ahí donde se reclutaron los filisteos y los israelitas. Entonces fíjense muy bien, dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto a Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es algo muy importante, porque Dios no es un amuleto, mis hermanos. No es un amuleto de que traigan el arca para que aquí puedan ver que la gloria nos respalda. Dios no es un amuleto, mis hermanos. Ellos, ¿quién somos nosotros, díganme, para dar órdenes a Dios? Nadie. Pero fíjense muy bien, aquí, para empezar, dijeron, ¿por qué Jehová nos hirió así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me hace esto? O sea, ¿yo qué culpa tengo? ¿Sí? O sea, no llevamos un corazón humilde, no llevamos un corazón, pues ya la regué, perdóname Dios. Pero aquí hay algo bien importante, dice, y traigamos del pacto. En primera, traigamos quiere decir que no lo consultaron con Jehová. Nada más tráiganlo, pues total, pues sabemos que está la gloria de Dios ahí, pero no consultaron, no tenían un corazón dispuesto. Y lo más importante dice, y traigamos a nosotros los de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve. Ah, caray, o sea, todavía le pusieron órdenes a Dios para que nos salve, ¿sí? Es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros cuando empezamos en un espíritu de rebeldía, un espíritu de no estar en la presencia de Dios, de no orar, y si somos de que es que la edad, es que la memoria, esto quiere decir que nuestro espíritu no está renovado, y tenemos el espíritu de Icabod viviendo incluso dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a Dios, no rogando, sino exigiéndole a Dios que nos ayude, que nos cambie, que nos dé, que nos esto, cuando vemos que la actitud es algo muy importante. Parte de la actitud viene de un origen desde el temperamento y del carácter. Lo segundo, mis hermanos, vivir de los éxitos pasados es algo muy importante. En esta semana, cuando yo leí esto, me dio una pedrada, porque cuando yo estaba en el internado médico era cuando más estudiaba. Por eso digo, vivíamos de los éxitos pasados, ¿no? Era cuando más estudiaba, no más dedicado. Tuve algunos problemas académicos donde me tuvieron que recursar un mes en otro hospital y todo. Y bueno, la situación era que yo era una persona que estudiaba mucho y respondía rápido, sabía mucho, y como yo me iba recursado, iba reprobado, pues la gente que me dijo, bueno, pues vente, este mes te la vas a llevar tranquila, vas a hacer procedimientos, vas a hacer lo que nadie hizo en todos estos 20 años, lo vas a hacer en este mes. Entonces hice procedimientos que ningún interno había hecho, presenté sesiones ante los hospitales, cosa que en 20 años jamás un interno lo había hecho en un hospital, y eso alumno. Había residentes, adscritos, subespecialistas, pero ningún interno de esos que apenas entraron, ¿no? El nivel más bajo académico en un hospital. Y yo me llené de mucha gracia, pero fue cuando Dios me dio una tunda ahí, no sé por qué, era para madurez. Pero normalmente pasaron 2-3 años y yo seguía hablando de ello. No, es que en el internado yo estudiaba y participaba, y esto y el otro y el otro y el otro, y yo vivía de mi gloria pasada, acostumbrándome o justificando a que esto.
¿Dónde lo vemos acá, mis hermanos? Fíjense muy bien. Aconteció que cuando el arca del pacto, ya cuando habían traído de Silo a Ebenezer, fíjense muy bien, dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta que en el campamento de los hebreos? Imagínense haber llegado el arca del pacto, generar un grito, y el grito no fue de júbilo a Dios, fue de júbilo porque iban a ganarle a los filisteos, porque Jehová ya les había entregado batallas y guerras en manos de los israelíes. Ya Jehová, nada más por el hecho de estar en la alabanza, en la adoración, ya Jehová les había entregado las guerras en sus manos. Y de repente la traen y ven que llegó la gloria de Dios en forma del arca, y vemos que ellos pensaron que sus éxitos pasados, ¿verdad?, sus victorias pasadas iban a ser igual que las de hoy. Entonces debemos de tener cuidado, que ya no debemos de vivir en el pasado, porque si nosotros vivimos del pasado, puede estar en nosotros el espíritu de Icabod, un espíritu sin gloria. ¿Sí me explico? Debemos... Sí, pero ahora fíjense muy bien, un tercer elemento del Icabod, de ser un espíritu de sin gloria, es que miren, mis hermanos, el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, conoce nuestra condición espiritual. Es re bueno para saber. Siempre hemos visto que hemos platicado en chiste, ¿verdad?, que la santidad se huele, que la limpieza espiritual se huele, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien, hasta en el Face se ve si se está santificando o no, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien. Entonces imagínense, los filisteos lo que dijeron cuando oyeron ese grito, cuando se enteraron que ya estaba el arca del pacto, dijeron, oye, ¿no ese es el Dios que le mandó las plagas a Egipto? Pues temblaron. Pero fíjense muy bien, temblaron, yo creo a punto de bajarse. Pero el enemigo los conocía al pueblo de Israel. Y fíjense bien, dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? O sea, se refería al pueblo de Israel. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero fíjense muy bien, dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Fíjense bien, ser hombres, pongan su carácter, para que no sirváis a los hebreos. O sea, fíjense qué tan menospreciados eran los hebreos. Dice, con ellos os han servido, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y fíjense muy bien, el pueblo filisteo, ¿verdad?, que representa al enemigo, dice, adelante, peleen, aunque tenga el arca de todo, y aunque se diga ser cristiano, y aunque se diga ser esto y el otro, y profeta y todo, adelante. ¿Por qué? Porque no tiene el respaldo de Dios, no tiene la gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros consideramos que Dios es nuestro amuleto, es que soy cristiano y nada me va a pasar, ¿verdad?, o simplemente vivimos de las glorias pasadas y queremos ir a la guerra pensando en esas glorias pasadas y no tenemos una restauración y una preparación, pelas. Ahí es donde dice, ok, Dios lo respaldó, pero miren, esforzaos. Y fíjense bien, la palabra de Dios dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido otra vez, la segunda vez. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, que esas tres características, son más, en verdad son más, pero tres características básicas nos impiden que podamos generar un avivamiento, generar un cambio en nuestra forma de ser. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que como siempre se los he dicho, activemos esa parte accional, esa parte de acción, porque ya vimos que Elí, lo que hizo, sí, Dios, lo que tú sea tu santa voluntad. Hay tantos versículos que vemos a Abraham, a David, a todo mundo, que le decía, Dios mío, pero si tú hiciste esto, ¿por qué esto? Bueno, está bien. Cambiaba los planes, cambiaba los proyectos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pues vamos a cambiar, ¿sale? Vamos a transformarnos, vamos a generar un cambio en nuestras vidas, vamos a motivarnos, que no haya nadie que nos esté empujando, que no haya nadie, sino que nosotros seamos los que dice el apóstol Pablo, que los fuertes
soporten las debilidades las ligerezas de los débiles. Nosotros seamos esos fuertes que estamos para empujar, que estamos para jalar, para soportar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? De adentro. El impulso viene de adentro. Si eres bueno en esto, esfuérzate hasta aprenderlo. Si Dios ya te dio un ministerio en la alabanza, esfuérzate por aprenderlo. Si Dios te dio sin miedo para predicar, esfuérzate por prepararte. En la intercesión, esfuérzate por eso. Pero tiene que ser un sobreesfuerzo. Porque acuérdense, el enemigo nos conoce muy bien. Conoce nuestras glorias, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras pasiones y es fácil que nos pueda atacar, ¿sí me explico? Pero tenemos que generar un cambio interno. Gloria a Dios. Bueno.